Ingeniero, buenas tardes. Me presento, alumno de Felipe Espina Castillo, y de esta forma continúo con mi explicación acerca de mi línea del tiempo. Como veníamos explicando, en esta parte ya procedemos con Grecia, con los primeros filósofos y matemáticos, los cuales no solamente se caracterizaban por esto, sino se caracterizaban también por ser geógrafos o biólogos. Estos filósofos tenían una gran particularidad, que eran amantes del saber y siempre querían hallar una respuesta hacia los problemas que en ese momento ellos tenían o que el mundo o la población tenía. Siempre querían dar una respuesta o una solución a esos diferentes problemas. Acá tengo presentes algunos de estos filósofos, como lo fue Aristóteles. Entonces tenemos que Aristóteles es conocido en este entonces por su razonamiento práctico y científico. Fue uno de los primeros físicos que dieron particulares soluciones a la problemática que actualmente estaba ocurriendo en ese entonces. También tenemos a Tales de Mileto, este gran filósofo conocido por que fue el que hizo el primer estudio de la materia. Él también hizo un desvío del curso del río Halis por medio de diques, pues para evitar inundaciones debido a la cantidad de olas que en ese momento eran tan grandes y pues trataban de sobrepasar hacia el área de cultivos y demás. Y también muy conocido pues porque él fue que explicó y indagó y dio una respuesta hacia cómo funcionaban y qué eran los eclipses de sol. Tenemos a Platón. Platón pues obviamente conocido por el tema de su conócete a ti mismo, él basado en sus valores, ¿sí? Entonces tenía concepciones filosóficas acerca de los valores, acerca de la responsabilidad y de la belleza social del ser humano. Pitágoras, pues muy conocido obviamente por su teorema de Pitágoras, básicamente de lo que nos explicaba matemáticamente. Y para finalizar tenemos a Euclides. Euclides también muy famoso porque fue el que organizó los conocimientos geométricos. Entonces podemos ver acá en esta época la gran cantidad de filósofos que se empiezan a crear, y más que filósofos también podemos decir que ingenieros, pues porque ellos se basaban del principio de todo ingeniero, ¿sí? El cual es dar respuesta o dar solución más bien a un problema determinado. Entonces vemos que ellos también caracterizaban pues por aportar a diferentes ramas, no solamente una sola, sino que ellos aportaban y daban soluciones trataban de dar las mayores soluciones a todos los problemas que en ese entonces ocurrían. También pues para finalizar en Grecia, entonces tenemos que se caracterizaron pues por sus templos muy muy perfeccionistas, ¿sí? Como un ejemplo de ellos pongo el Faro de Alejandría o el templo de Zeus en Olimpia, el cual pues lastimosamente fue destruido por un terremoto, pero pues tenemos que son edificaciones mega obras, por decirlo así, pues para en ese entonces que no existía el tema de herramientas o de maquinaria que se utilizaba en este momento actualmente, pues se puede ver que sí era un progreso muy grande para ese entonces. Con esto pues pasamos a Roma. Entonces tenemos que Roma fue hacia aproximadamente el 144 antes de Cristo. Entonces tenemos que los romanos se caracterizaron pues por sus más que todo por sus grandes construcciones, en las cuales acá resalto sus acueductos y caminos, discúlpeme, los cuales unían su imperio, y pues además de la integración de nuevos elementos como el cemento hidráulico, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, Roma tuvo un avance muy grande en el tema de técnica y para utilizar las ciencias pues para resolver necesidades. Acá vemos más el tema de construcciones de obras civiles, ¿sí? Entonces también vemos que no solamente se caracterizaban pues por estos acueductos, sino por sus construcciones disculpen, de murallas, de puentes y las redes de caminos que se utilizaban en piedra. La particularidad de estas construcciones era su perfeccionismo, ¿sí? O sea, eran obras que se caracterizaban por arcos de triunfos y columnas completamente detalladas, muy resaltadas, que pues para esa época era excelente, eran obras inmensas, utilizaban también estatuas y también hicieron unas murallas alrededor de la ciudad pues para proteger pues de los enemigos que trataban de ingresar a hurtar o a damnificar esta población.
Básicamente, pues en Roma se puede decir que no hubo tanto un avance a nivel científico, sino se puede decir que fue más un avance a nivel técnico. Con esto pasamos a la Edad Media. Entonces la Edad Media inicia con la caída con la decadencia o caída del Imperio Romano. También se caracteriza pues por tener pocos avances a nivel de ingeniería. Entonces tenemos que en el siglo séptimo se empiezan a ver grandes cambios, ¿sí? A niveles de ciertos países de Asia, como es por ejemplo que en China, como podemos ver a mano derecha, se ve que se adelanta una gran parte técnica y se crean diversos elementos como lo fue el papel y la pólvora. Con la creación de la pólvora se empiezan a crear los cañones y con el tema de construcción de cañones se empieza a acabarse el tema de las edificaciones de castillos. ¿Sí? Debido a que ya tenían una protección hacia sus recintos, entonces ya el tema de edificaciones tan grandes como eran los castillos ya empieza a decaer, ¿sí? Tenemos en Arabia, pasando por el tema del Islam, esto fue hacia el siglo séptimo, se extiende su región por medio del profeta, por el profeta Mohammed, perdónenme, no estoy tan seguro de eso. Por su religión del Islam, la cual significa el sometimiento de Dios. Ellos avanzan hacia Occidente y logran tomar gran parte de la parte de Oriente y logran avanzar pues siendo una de las religiones más importantes después del cristianismo. También tenemos pues que los árabes tuvieron su creación del sistema decimal y empezaron a emplear el número cero. En Europa tenemos la creación de las primeras universidades, entonces también tenemos que acá en esta parte de Europa la construcción siguió con su estilo románico, el cual se caracterizaba por grandes paredes de piedras y pues por ventanas pequeñas pero con una exactitud inigualable. También tenemos que hacia el año 1100, pues como podemos ver acá, se empiezan a crear las primeras universidades, ya que en Europa había una gran prosperidad económica. Estas universidades y diferentes iglesias se empiezan a crear con un arte llamada gótica, el estilo gótico, en el cual se caracterizaban por arcos, cúpulas y vitrales, también por formas puntiagudas con las que finalizaban sus techos, y un gran ejemplo de esto es la Catedral de Milán de Italia. Posterior a esto también empezamos ya a tratar el tema del Renacimiento. Continuando con el tema del Renacimiento, vemos que esto ocurre entre el siglo XV y el siglo XVI aproximadamente. Esto se basó, este gran movimiento, por un cambio en la actitud mental, ¿sí? En el cual los artistas buscaban la belleza a través de la anatomía. Sí, en esto se ven avances como la aparición de la imprenta, la cual facilita la difusión de los libros. Tenemos también aportes en geografía, física, astronomía, matemáticas y ciencia. Acá tenemos unos ejemplos de filósofos, matemáticos y demás que colaboraron con este renacimiento. Tenemos a Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco, el cual fue el iniciador de la revolución científica. Él se caracterizó por decir que la Tierra no era el centro del universo y que por el contrario no se giraba alrededor de ella, sino que se giraba alrededor del Sol. También continuamos con Leonardo da Vinci, conocido muy importante, este gran personaje, un pintor y arquitecto italiano, se caracterizó también, aparte pues de sus obras de arte, como lo fue el tema de la Mona Lisa, también porque él creó obras y pensó en máquinas las cuales en ese entonces no se veían como existentes, pero un proceso más adelante se vendrían construyendo, ¿sí? Entre sus pensamientos estaba el tema del helicóptero y el tema de la bicicleta. Sí, entonces vemos que él también como un gran filósofo e ingeniero, por decirlo, se basaba en problemas que en ese momento reinaban
y que pues en algún momento se necesitaba dar una solución a eso. Por más de que él no fue quien creó estas, como el tema del helicóptero o la bicicleta, fue el que dio, por decirlo así, croquis o ejemplos, pues para más adelante poder crearse esto. También tenemos a Galileo Galilei, un astrónomo matemático y físico italiano. Él se caracterizó por inventar el telescopio y a su vez, pues por obviamente fue el primero que empezó a observar más allá de lo que nos estaba rodeando, o sea, el universo, las estrellas, los planetas, él fue el que empezó a descubrir esto. También tenemos en este tema del renacimiento del desarrollo de campos, como lo fue la biología química, donde se da nacimiento a la base de la ciencia clásica. Cabe resaltar que todos los filósofos anteriormente mencionados fueron los creadores y los inspiradores de la revolución científica, y también se hace la construcción del conocimiento basado en la observación, el experimento y la racionalidad. Por último, también quiero aclarar que acá se crea el tema del mercantilismo, el cual es una acumulación de la capital, del capital. Esto se debe por la colonización de América que se dio y por la cantidad de oro y de plata que estaba llegando hacia Europa. Con esto paso a la revolución industrial, a la primera revolución industrial. Esta ocurre aproximadamente en el siglo XVIII, hacia los años de 1760 y 1860. Esto ocurre hacia los lados de Gran Bretaña, ¿sí? En el cual se empieza a ver revoluciones en el tema de transporte, en el sistema sociales y fábricas textiles. Vemos que en Gran Bretaña hay nuevas fuentes energéticas como son la creación el descubrimiento del carbón y el vapor, y a su vez tenemos entonces la creación de la máquina del vapor en 1769 por James Watt. Entonces también vemos acá que en este tema de la revolución industrial se pasa ya de talleres familiares al tema de fábricas, al tema de industrias. Y vemos que a su vez por el tema de la creación de la máquina de vapor, vemos una revolución en el transporte, la cual empieza a verse por medio de ferrocarriles y de barcos creados a vapor. También vemos una revolución agrícola, por decirlo, en el cual empieza a crearse se empieza a evolucionar por una creación de una máquina extractora de semillas, la cual ocurrió en 1716. También vemos que acá se empiezan a crear las primeras fábricas textiles y los primeros sistemas sociales. Entonces también tenemos que el primer barco a vapor lo creó Robert Fulton, y se empiezan a crear los primeros canales, como fue el canal de Panamá, construido en 1914. Posterior a esto, entonces estamos empezando a entrar hacia la segunda revolución industrial, la cual ocurre hacia 1860. En este empieza a verse el tema de la ingeniería moderna, ¿sí? Entonces acá ya empezamos a ver construcciones, avances tecnológicos que ya empiezan a dar muchas particularidades. Empezamos a ver que hacia 1860 empieza la evolución de las ciencias naturales por medio de Henry Bessemer en 1856, el cual crea o sí, desarrolla un procedimiento mucho más rápido para fabricar el acero. También vemos acá que Thomas Alva Edison fue el creador de la bombilla eléctrica. Entonces, ¿por qué lo coloco? Por el tema de medios de comunicación. Gracias a que Thomas Alva Edison, gracias a Volta, Franklin y Faraday, se genera la energía eléctrica a partir de un movimiento mecánico y en el cual se transforma la corriente eléctrica en movimiento. Es por esto que lo pongo acá como ejemplo en medios de comunicación, gracias a que esto se empieza a crear el teléfono, y también hay creaciones como la del televisión hacia 1926. Como les explicaba, pues Volta, Franklin y Faraday fueron los que crearon la energía eléctrica a partir de un movimiento mecánico, el cual consistía en transformar la energía eléctrica en un movimiento. Tenemos el primer motor de combustión eléctrica, el cual fue creado por Nicolás Otto en 1876. Esto ocurrió después de que se perforara el primer pozo de petróleo, el cual fue en 1859, pues dio paso a este gran componente que tenemos actualmente, que es el petróleo. También tenemos que la creación del avión por los hermanos Wright. Esto ya fue a finales de este siglo, comienzos del siglo siguiente, el cual fue en 1903, un prototipo que pues crearon estos hermanos, el cual dio éxito y ya posteriormente a construcción de diferentes aeronaves, como la primera aeronave que cruzó el Atlántico.
También tenemos en esta época de la segunda revolución el tema de que surge un capitalismo, el cual era una competencia entre las empresas donde